teníamos que responder el día de hoy. ¿Sabe quién la hizo? ¿Dónde estamos? Aquí está. Dice Inmobiliaria La Paz. ¿Quién es, chicos y chicas? Hizo la pregunta, una pregunta. ¿Ese amparo únicamente es para pacientes oncológicos? Hola, soy yo. Es que Ah, así, muy bien, Albaldi. mucho gusto. Sí, Ah, esa curiosidad tenía. sí, el amparo que se compartió sí es para pacientes oncológicos. Fue elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la que hizo una investigación por varios años hasta corroborar que las denuncias que se habían realizado eran ciertas, ¿verdad? Pero es exclusivamente para ellos, porque también hay pacientes con, mi mamá por lo menos falleció del riñón, de insuficiencia renal. Ese exclusivo el que compartimos sí es para oncológico. Sin embargo, sí puedes accionar aunque no haya amparo, ¿verdad? Lo que pasa es que el amparo nos ayudó para poder implementar la unidad de oncología que no existía. En cambio, en el San Juan sí existe ya una unidad, ¿verdad? Sí existen unidades muy fortalecidas. Entonces puedes hacer uso de los beneficios que ya hay y solicitar como cualquier institución pública el derecho a tratamiento, ¿verdad? Pero a nosotros nos ayudó el amparo para poder crear unidad oncológica porque antes no existía una unidad como tal, no teníamos oncólogos. Una Ujú. pregunta, y bueno, yo sé que cuando uno va con el privado, pues uno tiene que pagar ahí. Pero ¿qué Mm. pasa cuando hay mala práctica médica en el tema de lo que es cáncer igual? No hay respaldo cuando es privado, solamente con hospitalario público. Mala praxis, tendrías que demostrarlo. Se tendría que ir a juicio, se tienen que contratar médicos que puedan declarar que fue mala praxis. Sí sería un juicio muy largo. Entre las cosas que nosotros recomendamos y es de las cosas que estamos haciendo es crear sistemas de navegación para poder llegar pronto a médicos idóneos, ¿verdad? Para evitar justamente esto. Entre las debilidades que tenemos es que profesionales digan que hacen de todo, eh, que te pueden tratar de todo, que a veces no tienen el expertise correcto, ¿verdad? Entonces, sí hay muy mala praxis en lo privado como en lo público. Pero eso es algo que se puede ir regulando por parte de los voluntarios, de la ciudadanía, una ciudadanía activa. Cuando los profesionales saben que tú sabes, ya empiezan a tener cuidado, pero de lo contrario, todo el mundo va a hacer lo que quiere. Pero de entre lo privado, sí, yo no sé si ustedes vieron un caso reciente de una paciente que se le hizo, le quitaron un riñón creo que fue, y el que tenía malo era, le quitaron como que el bueno y el que tenía malo se lo dejaron. Fue uno que salió en las noticias muy, muy famoso. De hecho, algunos médicos que son, no sé, de renombre, estuvieron denunciados. Mm. Hasta el patólogo considero que no tenía nada que ver ahí, pero igual lo jalaron. Sí hubo negligencia, pero la ventaja que hubo ahí, me parece, es de que la paciente era como familiar de alguien influyente, entonces sí pudieron hacerlo de forma mediática. De lo contrario, es muy difícil. Perdón, quería preguntar, lo que pasa es de que esta es mi segunda clase
Yo quería saber más o menos un poquito de las tareas porque no las entiendo, o sea, no entiendo la dinámica de la tarea. Disculpe que hasta hoy pregunté. No, no se preocupe. No tenga pena, las tareas ya están repartidas. De hecho, creo que hoy nos dan tareas. No hay tareas para hacer en casa. La única tarea, a ver, ¿cuáles son las únicas recomendaciones que dimos desde la primer clase? ¿Qué es lo que tienen que tener siempre a la mano? La Constitución. Gracias, muy bien. Y el amparo que dimos la semana pasada, que nos hizo favor María de compartirlo y aprenderse los convenios y tratados internacionales, ¿verdad? Esas serían las únicas tareas que tienes que hacer, pero más que todo solo es de que tú lo tengas como un conocimiento básico. ¿Me expliqué? Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Dijeron en la Constitución? Hay que comprarla. No, yo creo que se descarga, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. O la compras, de hecho, en cualquier lado se puede comprar, ¿verdad? Miren, yo hablando y ya está la invitada adentro. Qué bueno. No me oyó, no me oyó diciendo tontadas aquí. Bueno, ya estamos la mayoría, ¿verdad, chicos y chicas? Bueno, faltan, pero vamos a ir iniciando. Somos casi 30, Lea, pero no todos entran en Voy el a ir horario. empezando. Sí, gracias, Wendy. Vamos a ir empezando. ¿Alguna duda que alguien tenga más antes de empezar la clase del día de hoy? No sé si te quedó claro la respuesta. De las tareas. Sí, está claro. Muchas gracias. Muy bien, Alvarine. Bien. Ay, espérame un momento. ¿Más preguntas antes de empezar la clase? ¿Todo en orden? Muy bien. Vamos a empezar la clase. Ella está desaparecida. Mande un helicóptero, por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida. Tengo 3 hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, todos mis familia. Son más de 20 familiares de nosotros. Más de 20 que tengo desaparecidos. Dale, dale. Dale, Chávez. Todos nos quedamos afuera sin ropa, sin nada. Papá, viene. Corra. San Miguel, Los Lotes, de varias personas han quedado atrapadas en una correntada de lava que se vino. Se escuchan personas pidiendo auxilio. Se escuchan gritos de ayuda. Por otro sector vamos a correr hacia ese punto, ya que están pidiendo ayuda a las fuerzas de socorro. Están pidiendo, se escuchan gritos de gente que pide ayuda. Pueden ver esa cantidad de vehículos que han quedado atrapados por este material volcánico. Este microbús que se ve, personas intentaron escapar, pero fue imposible. Un cilindro de gas propano, quiere decir que este material ingresó hasta la casa y lo sacó, solo porque podemos ver la magnitud de la situación. Esta vez el volcán sí hizo erupción completa. Mi mamá y mi papá fueron por la calle. Yo no sé por dónde van. Mira eso. Mira ahí. No, pero sacúdala. Ay, mira la sangre aquí está. Ahí viene cerca ya. Ya viene para acá. A la gran. Ven. Va a caer.
Dele, vamos. Vamos. Corre, eso sí, viene para acá. Vamos. Corra más rápido, ahí viene. Papá, mira, ahí viene. Anda, dale, Chávez. Dale, Chávez. ¿Alguna información para la Cuidado, Chávez, cuidado, vámonos despacio porque hay gente. Se salió. Vámonos. No, está bien. Vamos, por favor. ¿Ya se está moviendo eso, ven? Dele. Dale. Sáquela. Saquemos la gente para allá y nosotros dos logremos pasar el puente. La lava aquí viene toda la caña, mirá. Vamos, aquí. Vamos, rápido. Estamos viendo cómo por los techos se están abriendo paso. Tanto Policía Nacional Civil, bomberos voluntarios, ejército. Varios rescatistas están utilizando los techos de las viviendas para poder llegar y rescatar a otros que quedaron atrapados. Esto anteriormente era una calle y miren el nivel que tiene ya. ¿Hace cuánto fue esto? ¡Células! Intentaron escapar. Ahorita lo vamos a sacar, más. Aquí ahí enterró mi mamá, quedó enterrada mi mamá. Toda mi familia entera se quedó enterrada. Y ahora comencé yo para llorar. Tengo muy duro mi corazón. Todo aquí es nuestra familia, toda quedó enterrada. Me dijo mi hija, papá, véngase, papá. Cuando yo me pasé mi cuarto mío y me metí en el de ellos, y se ve cerrada la puerta, y yo que cierro la puerta, y que entra un tumbo, poquito, y me chamuscó, cerramos la puerta. Yo de alguna manera me siento culpable de que mi hija no esté conmigo. Y el día sábado por la noche me dijo, madre, yo me voy a ir con vos mañana, me dijo mi hija. Vaya, mija, me dijo, le dije yo, pero me despertás, madre, me dijo, porque vos así me decís y no me levantás, me dijo, sí, mijo, te voy a despertar. Si yo tan siquiera la hubiera despertado de madrugada, ella estuviera aquí conmigo, Dios mío. Están trabajando. Ellos pues, decidieron que aunque las autoridades dijeran de que ya no van a seguir buscando, ellos sí siguen buscando a sus parientes en esta zona que se ha denominado la zona cero. Queremos saber dónde están nuestros familiares, ¿sí? Eso es lo único que queremos saber y venimos a escarbar. Ya aquí por lo menos el compañero ya encontró por uno de los cadáveres ahí. ¿En dónde lo encontraron? Ahí están escarbando. ¿A quiénes son específicamente los que ustedes andan buscando ahorita? Yo ando buscando a mi sobrina y a mi cuñado. Por ahí, tú me haces el favor de dejar la mercadería. La mercadería ya. Tengo el teléfono en auxilio, ¿eh? Porque voy a encargar, porque estaba ya a las 10. ¿Ah? Porque si no me quitan la mesa.
Bueno, ¿quiénes recuerdan ese suceso? Pareciera que fue ayer, ¿verdad? Sí. Yo creo que volvemos a ver ese video recordamos esa historia y realmente nos conmueve demasiado el corazón. Creo que es algo de las cosas que nunca se van a olvidar, la verdad. Y una de las cosas bien interesantes, ¿verdad? Es cuánta gente ayudó, pero entre las cosas que sabemos es de que también fueron disminuyendo desde las mismas instituciones que ya no quisieron ayudar, hasta que empezaron a ausentarse, empezó a bajar el número de voluntarios de ayuda. ¿Verdad? La verdad es que fue uno de los sucesos bastante traumáticos. Sin embargo, quiero presentarles a alguien el día de hoy. Y antes de poder presentar un poco más de ella y parte de un video muy bonito que como me gusta cómo redacta la historia de ella, quiero presentarles y llamar a la noche del día de hoy a Sofía Letona. Voy a hablar un poquito acerca de ella, de su biografía. Es editora, fotógrafo con estudios en psicología. En el año de 2018 salió con el el Club Fotográfico de Antigua para hacer fotografías de la erupción del volcán de Fuego. Regresó a su casa por lo nublado y 4 horas después se enteró de la tragedia. De inmediato se unió a un grupo de jóvenes que de manera espontánea apoyaron. Al disminuir el número de voluntarios, tomó liderazgo e intensificó su ayuda. Además de recibir las donaciones, gestionó bodegas y la logística para llegar a los necesitados. Estuvo con chef cocinando hasta que los sobrevivientes de San Miguel Los Lotes de Alotenango les pidieron ayuda a encontrar los cuerpos de sus familiares. Rescataron a más de 150 cuerpos y consolaron a los sobrevivientes. Fundó y dirige la Asociación Antigua al Rescate, donde participan 6 jóvenes más. Mantienen la ayuda social a los damnificados del volcán de fuego y durante un año gestionaron el aporte económico del gobierno para continuar el rescate de aproximadamente 100 cuerpos que siguen en la zona cero y lograron el primer aporte del gobierno para este tipo de labor por tragedia natural que permitirá cerrar el ciclo del dolor de los familiares. Desde entonces no ha parado la labor humanitaria. Hasta el momento llevan 45 jornadas médicas que de hecho ha ido aumentando. Las primeras surgieron para curar las heridas y evitar problemas de salud después de la erupción y otras para atender las caravanas migrantes hondureñas. Actualmente sigue poniendo toda su entrega para que quienes viven un drama humanitario obtengan apoyo y consuelo. No solo actúa desde lo institucional, sino también desde lo privado. Les encargo sus micrófonos, chicos. Entre sus logros fundó Antigua al Rescate, organización no lucrativa que inició para ayudar a más de 200,000 damnificados de la tragedia del volcán de fuego. Rescató junto a otros voluntarios a 178 cuerpos en la denominada Zona Cero. Gestionó el primer aporte económico del gobierno para la recuperación de cuerpos en una tragedia en el año 2019. Ha organizado más de 45 jornadas médicas, algunas de ellas para atender las caravanas de los hondureños. Recibió la Orden Juan Gerardi para los Derechos Humanos, otorgada por la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en reconocimiento a la labor realizada a favor de las víctimas del volcán de fuego y la población migrante. Ciudad de Guatemala, 10 de diciembre de 2018. Bien, quiero darle la bienvenida a Sofía Letona, pero antes que podamos ir entrevistando a nuestra Sofi, quiero presentarles un video y quién es esta extraordinaria voluntaria principalmente. Y ahorita le vamos a hablar sobre quiénes somos nosotros también.
Para Sofía Letona, la tragedia del volcán de fuego marcó un antes y un después en su vida. Fotógrafa y editora de una revista en la antigua Guatemala, antes del 3 de junio de 2018 llevaba una vida tranquila dedicada a su familia y su trabajo. Sin embargo, todo cambió ese domingo cuando el volcán hizo una de las erupciones más fuertes de los últimos años, dejando bajo las cenizas a una comunidad y muchos de sus habitantes. Precisamente por ser fotógrafa fue que llegué en la mañana del 3 de junio ahí a San Miguel, cerca, a hacer fotos, y como ya estaba completamente nublada me regresé y 5 horas después ya todo el mundo estaba muerto. Sofía no podía quedarse de brazos cruzados, por lo que desde el día de la tragedia acudió al Parque Central de Antigua a apoyar en la recolección de víveres para los damnificados. Con el pasar de los días, la cantidad de donaciones aumentó, pero el número de voluntarios empezó a disminuir, quedando solo 6 personas, entre ellas Sofía, quienes decidieron organizarse con una misma finalidad: no dejar desamparados a los damnificados. Inicialmente recolectamos víveres y mandamos camiones de víveres a distintas comunidades del área de Epocapa. Después la cantidad de medicina creció y comenzamos a hacer jornadas médicas para estas personas que viven en las comunidades de Epocapa. Y finalmente estuvimos en Ciudad Vieja con un albergue, apoyando a muchos de los chefs de aquí de la Antigua que cocinaban 3 tiempos de comida para las personas que estaban en los albergues no oficiales, para toda la seguridad que cuidaba el perímetro cerca de lo que nosotros llamamos Zona Cero, y finalmente para nosotros. Un día, mientras continuaban con su labor, una de las damnificadas se acercó a Sofía y le hizo una petición especial: encontrar a su familia que había quedado soterrada. A partir de eso hubo un parteaguas sobre lo que hacíamos antes y después. Seguimos todavía con las jornadas médicas, seguíamos todavía apoyando el albergue donde se cocinaba y seguíamos todavía distribuyendo víveres y distribuyendo medicina, pero nuestro enfoque cambió cuando llegamos a San Miguel Los Lotes y nos dimos cuenta de la tragedia humana que se estaba viviendo. Cómo habían personas buscando a la gente que amaban debajo de la tierra con utensilios de cocina, con sus propias manos. Recuerdo que muchos se quemaban todavía porque la tierra seguía ardiendo. Solo en los primeros 5 días recuperaron 68 cuerpos y al final fueron unos 178, de los cuales no todos pudieron ser identificados. Ahorita, justamente este mes, comienza a trabajar la Fundación de Antropología Forense en Zona Cero. Nosotros no estamos ahora trabajando con ellos, pero fue gracias a la comunidad y la presión que hicimos, nuestra presencia en el Congreso y en la Mesa de Seguridad Nacional, que después de varias reuniones y después de finalmente presentar nuestro caso, por unanimidad, es la primera vez en la historia del país que el gobierno asigna casi 5 millones de quetzales de presupuesto para poder buscar a las víctimas de una tragedia. Con Sofía al frente, el grupo de 6 voluntarios decidió constituirse como la Asociación Antigua al Rescate, que hoy ha extendido su labor hacia otras áreas. Estuvimos con la caravana migrante haciendo jornadas médicas para ellos. Estuvimos en un incendio aquí en la Antigua. Hemos estado evacuando comunidades cuando el volcán se pone intenso. Todo lo que hemos hecho no ha sido pensado de forma política o por qué hacen esto o qué consecuencias van a tener para ellos. Lo que importa para nosotros es la humanidad. Entonces mi vida cambió porque dejé a un lado muchos prejuicios que tenía sobre ciertas cosas. Aprendí que aunque éramos pequeñitos logramos mucho. Estuvimos de frente literalmente con un gobierno, 6 personas, y al final logramos que una comunidad se levantara y peleara por sus derechos, por el derecho a tener a la gente que aman en un lugar digno. Por su lucha y entrega hacia los más necesitados, Sofía Letona es la guatemalteca ilustre merecedora del galardón en la categoría social. Muy bien, damos la bienvenida a Sofía Letona. Sofía, ¿dónde estás, querida Fía? Ya se nos fue. Bien, antes que aparezca Fía, como de cariño le decimos muchas personas que la queremos y la admiramos.
Creo que ahí pueden ustedes ver todo lo que ella trabajó. Hola, aquí Eh, estoy, perdón. Muy bien. Estoy, no me he ido. Ah, vaya, Fía. Ahorita te voy a dar la palabra para que puedas tú poder contar un poco más sobre tu experiencia. Primero, quiero hablar un poquito de nosotros. Nosotros somos, este es un curso que se llama Voluntariado en Oncología. El objetivo, esta es la segunda edición que tenemos. Ya salió la primera edición. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y esta segunda edición cuenta con nuevos voluntarios, muchos de ellos ya tienen algunas organizaciones que están trabajando muy activamente, son bastante nuevitos, ¿verdad? Y entre las cosas que hemos estado hablando en este módulo es sobre la importancia de hablar, de trabajar en comunidad, en comunidad, en equipo, en todo este impulso de políticas públicas, de saber sobre nuestros derechos, lo que puede hacer realmente un voluntario, hasta donde realmente pueda trascender. Pero yo podré decir millones de cosas en clase, pero no es tan distinto que podamos conocer a personas reales que lo hicieron real. Y aquí no dice Sofía traía todo un ejército, sino que fue ella al frente con 6 personas más. Entonces, si ustedes creían que es imposible poder hacer transformaciones tangibles, no. Entonces, antes de darle la palabra a Fía, quiero que también nos pueda responder la pregunta que le traigo el día de hoy y, por supuesto, cualquiera de los que están aquí compartiendo con nosotros pueden hacerle en cualquier momento preguntas a Sofía. Entonces, Fía, nos gustaría que nos cuentes un poco de cómo fue este proceso y qué te motivó o qué te movió para hacer este movimiento social que tuvo un impacto nacional de labor humana y muy loable que trascendió fronteras y llegó incluso a realizar verdaderas políticas públicas que justo como también mencionas ahí, ¿verdad? Se gestionó el primer presupuesto para este evento. Entonces, nos gustaría que nos puedas contar parte de tu historia y que ya Gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Letona, soy hija única, soy de la Antigua y soy un ser humano bien impaciente, llena de defectos, bien mal hablada y me gusta mucho el café, los gatos, las plantas, tengo 2 hijos y sigo trabajando en Antigua El Rescate. Soy la directora, he sido la directora desde que comenzamos. Y pues cuando fue lo del volcán, yo tenía un trabajo maravilloso. Yo era la editora de una revista, bueno, de una como casa editorial que hacía varias revistas, ¿verdad? Tenía un sueldo maravilloso. Tenía la vida perfecta porque como hacía estas revistas, me llamaban para cenas, para eventos, para viajes, si había que promocionar algún hotel y querían, lo que hacen los influencers de ahora, yo lo hacía antes, pero me llevaban y yo escribía y hacía fotos sobre eso y lo publicábamos en la revista y me pagaban muy bien por eso. Esto, esto hacía que yo tuviera una vida soñada, ¿verdad? Cuando ocurrió lo del volcán, nosotros siempre íbamos a hacer fotos muy cerca del volcán, muy cerca de la lava en la madrugada. Ese día en la mañana tengo un video que a las 5 de la mañana que me desperté, yo vivía en San Pedro de las Huertas y desde la ventana de mi cuarto se veía el volcán y estaba rodeada de bugambilia en la ventana y tengo un video así como romántico donde está la bugambilia y el volcán sacando humo y había muchos pajaritos cantando y mi expresión en el video que me di cuenta hasta tiempo después fue, este no es un día normal, yo creo que algo va a pasar porque este volcán, esto está raro. Y se apagué el video y me puse a hacer lo que tenía que hacer. Cuando fue lo de la erupción del volcán, hay que entender, ¿verdad? Cuando yo iba a meterme ahí cerca del volcán, usualmente lo que descendía era lava. Pero ese 3 de junio lo que descendió fueron flujos piroclásticos. Quiere decir que es material de mezcla de agua, arena, piedras, todo esto a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora con una temperatura infernal, literalmente, ¿verdad? Entonces, la comunidad de San Miguel Los Lotes, yo vi el video ahorita de Prensa Libre, dice que vivían como 20,000 personas, eso es mucho. Yo cortaría ese número por la mitad, pero también diría que durante los primeros 2 meses
Después de la erupción que acabó con San Miguel Los Lotes, el gobierno dijo que habían solo 100 víctimas, ¿verdad? Solo 100 víctimas, y eso nunca fue cierto. El número total, ahora que ya trabajó la Fundación de Antropología Forense, que nosotros sacamos, que llegó más gente, va arriba de los 650 personas que fallecieron, ¿verdad? ¿Por qué fui? Pues yo fui al volcán a tratar de hacer fotos y cuando vi que no se podía y que al carro le estaban cayendo piedras del tamaño de la mano, me regresé a mi casa y luego cuando llegué al parque todo el mundo estaba ordenándose, pero para entonces el gobierno ya no permitía que nadie pasara para Lotenango porque seguían habiendo desplazamientos y flujos bajando. Entonces la gente quería ayudar tanto, porque así somos en Guatemala, ¿verdad? Queremos ayudar tanto que se volcaron completamente, entonces llegaban los pickups cargados de papel de baño para perpetuar la obsesión que todo el mundo tiene con el papel de baño. Para pandemias, tragedias, el papel de baño es como oro y todo el mundo piensa que lo que más se necesita es papel de baño. Y no había no había para dónde pasar, entonces comenzamos a recibir las donaciones en el Parque Central. De esas donaciones que la gente llevaba, llegamos a tener 6 bodegas, una bodega de agua, una de medicina, una de alimentos y así. Y comenzamos a trabajar, ¿verdad? Básicamente, yo seguía haciendo la revista remoto, ¿verdad? Porque donde tenía internet yo podía trabajar, pero me volqué completamente porque descubrí, esto es bastante egoísta, ¿verdad? Y todos los que están aquí eventualmente se van a dar cuenta que así funciona. Hay como 3 motivos importantes por los que uno hace un voluntariado. Uno es porque aún la sensación de bienestar que recibe uno cuando está haciendo el bien es como una droga. Una vez que te inicias y que haces el bien y ves el cambio que puedes lograr en la gente, es como una droga y quieres más y más porque te mantiene contento, ¿verdad? Te mantiene en un high todo el tiempo saber que algo que estás haciendo hace bien a más gente. Y de ahí deriva también que tenés un sentimiento de haber cumplido algo, tu misión en esta vida, aunque sea por un lapso pequeño, ¿verdad? Te da un sentimiento de pertenencia hacia tu comunidad, hacia tu país, pero además te hace sentirte útil. A ti como persona te hace sentir, no soy un fracaso, sí puedo hacer esto. Sí, me han dicho que no sirvo para nada, pero esto sí lo estoy haciendo bien. Y luego el voluntariado también crea en nosotros un parteaguas, hay una diferencia, hay un antes y un después entre la gente que hace voluntariado. Hay gente que está buscando un cambio de vida, un algo que les haga sentir mejor con ellos mismos, no sé, un cambio de aires. Y en mi caso, por ejemplo, yo venía de tener una vida muy cómoda, muy tranquila, y esta ida al volcán, este rescate, me sirvió para entender que hay cosas que me hacen bien, ¿verdad? Y que me llenan más de lo que me llenaba, por ejemplo, solamente hacer revistas. No estoy diciendo que uno tiene que comparar un estilo de vida con el otro, no estoy diciendo que uno tiene que decir, bueno, lo que ahora es más importante de antes era menos, sencillamente es que complementa tu vida y en mi caso, estas 3 cosas que les decía, ¿verdad? Como parte del voluntariado me hicieron darme cuenta que lo que me hacía verdaderamente feliz era ver la forma en que podía solucionar las cosas. Esto nos llevó a trabajar en el volcán por 6 meses. Ninguno, eso sí tengo que decirlo, ¿verdad? Ninguna de las personas que estuvimos trabajando en el volcán recibimos alguna remuneración. Todo era voluntario. El dinero que nos daban para todo lo que tuvimos que hacer fue voluntario. Nunca nos dio dinero ninguna institución. Teníamos voluntarios que venían de Europa, nunca de Asia, pero sí de Europa la mayoría, que venían en buses para venir a ayudar porque estaban escuchando las noticias y no podían creer que en este país el gobierno no estuviera buscando a las víctimas y que quisiera ya acabar con la búsqueda. Y dentro de esto era como bien irónico, ¿verdad? Porque aquí teníamos nosotros al gobierno peleando con nosotros, tratando de arrestarnos día tras día. Y la gente del mundo estaba como, queremos ayudarles, ¿verdad? Queremos ver qué se puede hacer. Habían cuerpos de bomberos, eventualmente los bomberos se tuvieron que ir porque el gobierno no les permitía usar uniformes, no les estaba dando equipo. Había muchos voluntarios de muchos lugares
hay mucha gente que me dice, yo la vi, pero yo nunca los vi porque probablemente andaban en algo más. Pero sí fue bastante difícil, ¿verdad? Y uno de los momentos más difíciles fue asumir la responsabilidad de mis actos. Fue decir, bueno, cuando me dijeron, bueno, usted quiere buscar, le damos permiso de tantos días, pero usted se tiene que hacer responsable de toda la gente que esté trabajando en el área. Y eso era en ese tiempo toda la gente, todos los hombres, ¿verdad? Que estaban buscando, que eran como 50, más los 6 chicos de Antigua del Rescate, más los médicos. Entonces, la vida de toda esta gente de repente era mi responsabilidad. Entonces, es un momento como de pánico donde dice uno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Mejor ya no lo quiero hacer. No, y lo puedo ver, por ejemplo, con los voluntarios en hospitales, cuando dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Sí que difícil, ¿verdad? O lo puedo ver, por ejemplo, cuando tienen que tratar con niños y es como, ay, no, ¿por qué dije que sí, sí, los niños? O hay momentos de pánico, ¿verdad? Entonces hay que asumir una responsabilidad y nosotros lo hicimos. No lo teníamos pensado, obviamente, nosotros teníamos el albergue, hacíamos 300 tiempos de comida para las personas que no habían cabido en los albergues del gobierno y teníamos jornadas médicas en todas las comunidades alrededor del volcán y teníamos conseguir cosas para la gente y estaba yo de lo más tranquila porque tenía hasta una oficina en el albergue, o sea, iba a ser un proyecto muy grande. Y en ese entonces yo me recuerdo que llegó esta señora que siempre menciono, ¿verdad? Que es doña Norma. Y se sentó delante mío y me dijo, mire, dice que uno le pide cosas. Y yo, sí, sí, ¿verdad? Yo apuntaba qué necesitaba la gente para poder ayudar a conseguirlas y gestionarlas. Entonces, porque eso es importante, ¿verdad? La gestión que hace uno para conseguir lo que necesita para el voluntariado. Y entonces me dijo, mire, es que yo quiero que me vaya a encontrar a mi familia. Ah, perfecto, le dije, solo me dice como cuántos son y sus nombres y vamos a llamar de albergue en albergue y usted no se preocupe, los vamos a encontrar. Y me dice la señora, no, es que yo quiero que usted me vaya a encontrar a mi familia porque todos se murieron en San Miguel Los Lotes y están enterrados en mi casa, incluyendo mis 2 hijos, un niño y una niña de 15 y 17 años, ¿verdad? Y en ese momento me quería morir porque me hizo una lista de 20 personas, incluidos sus 2 hijos. Me dijo, yo quiero que usted lo saque debajo de la tierra porque yo sola no lo puedo hacer. Me dijo, solo me quedé con mi mamá y no lo puedo hacer. Y yo pensé, ¿qué estoy haciendo, verdad? ¿Por qué voy a hacer algo de este tipo si no tengo ni el conocimiento ni la experiencia? No sé nada. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Deme un momentito y me fui a la cocina y me recuerdo que me salió un vaso de agua pura y me lo tomé porque yo quería llorar, pero no podía llorar, ¿verdad? Y entonces regresé y en ese momento suena mi teléfono y uno de los chicos de Antiguo Rescate estaba en la Liga del Pie Diabético y me decía, vos, y yo, espérame, le dije, es que estoy con alguien, está bien serio esto. No, me dijo, espérate. Yo, espérame, le decía, porque de verdad estoy con alguien y esto es serio. Me dijo, es que aquí hay una señora que está toda quemada, pero necesita esto y esto y esto, y aquí no se lo dan, porque eso no tiene nada que ver con la diabetes. Y entonces yo apunté lo que necesitaba y me dijo, pero puedes mandárselo con su hija que parece que viene a verla. Y apunté el número de la hija y todo esto, y colgué el teléfono y dije, ay, mire, perdone. Y ella me estaba viendo y me dijo, por qué apuntó mi número de teléfono? Y yo como, ¿qué? Sí, me dijo, ese es mi número de teléfono. No, le dije, yo estoy hablando con alguien que está con una señora que era de San Miguel Los Lotes en la Liga del Pie Diabético y ella me dijo, sí, es mi mamá. En el preciso momento en el que ella estaba pidiendo que buscáramos a su familia, mi amigo estaba con su mamá en la capital y dije, oh, si alguna vez hubo una señal clara fue esta, ¿verdad? En la noche llegaron los chicos, cada uno andaba haciendo cosas y fue muy fácil, la votación fue muy fácil. Miren, no tenemos idea cómo hacerlo, podemos aprender, pero necesitamos votar para ver si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, a la cuenta de 3, el que quiera levanta la mano, el que diga que sí, levanta la mano y el que no la deja abajo. 1, 2 y 3 y no hubo una mano abajo, ¿verdad? Todos estaban como, hagamos. Para no hacer tan larga la historia, nos gastamos como $500,000 de quetzales en máquinas, gasolina y operadores en 6 meses. Ese dinero salió completamente del bolsillo de la gente, de empresas privadas, de todo el mundo que quería colaborar. Encontramos 248 personas. Cuando digo encontramos, mi trabajo era ese, ¿verdad? Las máquinas quitaban todos los escombros y esto, y cuando ya llegaban como al primer piso donde podría haber estado la gente, se íbamos excavando y cuando había señal de que había algún resto humano, mi labor era sacar los restos de la gente de debajo, ¿verdad?
Y pues nada, todos pasaron por mí de alguna forma u otra, o los encontré, o los saqué, o me tocó procesarlos en la morgue que habíamos hecho. Aprendí, ¿verdad? Tuvimos gente del extranjero que nos enseñó sobre procesos en la morgue. Muchas cosas fueron definitivas para mi vida ahí, ¿verdad? Habían niños, sacábamos niños, los estados de los cuerpos eran distintos dependiendo de cómo había bajado la correntada. Los hombres, ¿verdad? Eran la mayoría con los que yo trataba, porque las mujeres estaban en los albergues. Trabajaba de tú a tú con los hombres. Fue difícil, ¿verdad? Porque muchas veces nos trataron de arrestar, nos mandaron estos famosos Jeeps J8 que les regalaron que les mandaron a los CICIG, pues ya no los habían mandado a nosotros. Nos mandaban al ejército, nos mandaban a la policía. Bueno, era una lucha constante, ¿verdad? Y no les puedo decir a la fecha que en ese momento yo tenía claro por qué quería hacer algo así. Yo solo sabía que era lo correcto, que si en esa comunidad hubiera nacido yo y mi mamá hubiera estado ahí y hubiera quedado soterrada, yo no hubiera dejado un centímetro sin buscar hasta encontrar a mi mamá, por ejemplo. Entonces yo sabía que era lo correcto, no tenía ninguna agenda ni política ni nada, al contrario, ¿verdad? Era como bien babosa porque nunca me había metido en un problema de este nivel, donde tenía el presidente de la República insultándonos, los de Conred peleando con nosotros, bueno, era todo un relajo, ¿verdad? Entonces, eso era de un lado. Y del otro lado, o sea, del lado primario del instinto de supervivencia era, si sobrevivió toda esta gente a algo tan terrible, lo menos que puede tener es a su gente para poderla ver año con año, visitarla, despedirse, etc. Y por el otro lado era como, bueno, hay que hacer algo para que esto que estamos haciendo ahora tenga una consecuencia, para que esto que estamos haciendo ahora pueda ser utilizable a futuro como un antecedente para que en futuras ocasiones la gente pueda pelear su derecho de tener a sus muertos, ¿verdad? Entonces estuvimos gestionando en el Congreso, estuvimos gestionando ante un montón de comisiones que se armaron y finalmente se asignó un presupuesto de 5 millones de quetzales para continuar la búsqueda. La condición que puso en ese tiempo el gobierno obviamente fue que no quería que lo hiciéramos nosotros, ¿verdad? Había muchas como quejas, que si no éramos profesionales de antropología, por supuesto que no. Que si X, Y, Z, o sea, había muchas cosas en nuestra contra, pero básicamente era el enojo de Conred, ¿verdad? Porque ellos querían a los 3 días echar cal y se acabó. Y nosotros fuimos, no, aquí no, nadie va a irse. Aquí la gente necesita una resolución para su vida. Entonces fue la primera vez en la historia del país que se asigna un presupuesto económico para poder encontrar víctimas de una catástrofe. No lo manejamos nosotros, por supuesto, lo manejó la Fundación de Antropología Forense. Trabajaron, me parece, 3 meses más hasta encontrar y finalmente dejar limpia el área. Y pues nada, fue genial porque no éramos ni siquiera gente que nos conocíamos. Nos habíamos conocido a través de trabajar juntos, ¿verdad? Y que es algo muy, no sé, muy especial y muy impactante porque cuando estábamos en zona cero, habíamos hoyos hagan de caso, de 2 pisos de casa de profundidad y teníamos un arnés y una pita, ¿verdad? Entonces, cuando tronara el volcán o si iba a haber un derrumbe, había alguien encargado de jalar esa pita para que uno saliera del agujero. Pues básicamente estabas poniendo tu vida en las manos de alguien que tenías 2 meses de haber conocido y tenías que confiar, ¿verdad? Y tenías que decir, bueno, pues es lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Así fue como finalmente logramos esto. Yo toda la vida, en todos los pleitos que tuve, por supuesto en el Congreso, siempre mi expresión era así, yo no soy una profesional, hemos recibido cursos, hemos hecho todo lo mejor posible para sacar a la gente. Y esto, por favor, no es ninguna crítica a nadie más, ¿verdad? Yo entiendo que el trabajo profesional de la gente es profesional, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer de una forma concisa, ordenada, concreta, pero en este caso estábamos en un estado de emergencia porque en cualquier momento nos iban a sacar o nos metían presos, entonces no teníamos tiempo de estar realmente, deme 6 meses, me voy a ir a capacitar y regreso y saco a su muerto, eso no pasaba. Entonces decían, ¿verdad? Por ejemplo, la queja primordial de la gente cuando trabajó en la Fundación de Antropología Forense fue como, es que no nos dejan ver a nuestros muertos, es que no nos los dan, es que no los podemos, no sé qué, no nos dejan ayudar.
claro, porque ellos tenían un trabajo enteramente profesional. En cambio, nosotros, el proceso era el siguiente, ¿verdad? Sacábamos en cajas plásticas los restos de la persona, el familiar que estaba ahí presente lo identificaba, se los dábamos, los llevábamos a la morgue, los limpiábamos, los preparábamos, etc., etc. Se los entregábamos de nuevo y afuera, cerca de la comunidad, como enfrente de la calle, estaba la patrulla de los policías y ellos se entregaban a la policía y se iban para el INASIF y etc., ¿verdad? Entonces, em, sí fue un trabajo menos profesional porque obviamente al principio, el primer día buscamos a la gente escarbando en la tierra con cucharones de cocina y palas, así hechizas, pero realmente cuando encontrábamos a la gente que tienen que entender que es muy fuerte, que hay un papá buscando a su esposa y a sus 3 hijas y tú estás y encontrás el cuerpo, hay un momento de shock donde la persona está viendo que esa persona que ama está ahí muerta y finalmente la encontró y entonces es un contraste entre la tristeza de lo que pasó, pero también el alivio de tenerlos. Y en esos momentos la gente reacciona de formas pues muy distintas. Y nosotros lo que tuvimos fue el privilegio de estar ahí para que cada vez que encontramos a alguien y que entregamos a alguien, si la gente necesitaba orar, pues orábamos con ellos, si necesitaba un momento de silencio, estábamos ahí. Abracé a muchísima gente, todos abrazamos a muchísima gente para consolarlos, para dejarles saber que todo ya estaba por terminar, pero realmente eso fue el privilegio que tuvimos nosotros, que yo entiendo que ningún otro profesional hubiera tenido, porque ningún antropólogo hubiera abrazado a la gente después de entregar el cadáver de su hijo, de su bebé, ¿verdad? Entonces eso fue un privilegio y lo hicimos con amor, eso es lo más importante, ¿verdad? Que todo esto que tiene que ver con un voluntariado, si no tienen el amor para hacerlo, si no se tiene la capacidad mental para hacerlo, pues no se hace, encuentran otra área donde sientan que pueden ser beneficiosos, ¿verdad? No, no vas a trabajar si no soportas los olores, no vas a trabajar en una morgue, por ejemplo. Si no tenés paciencia con los niños, no trabajes con niños. Realmente yo entendí ahí que hay cosas para las que uno está preparado y cosas para las que no. Y si no te gustan los niños y si no les tenés mucha paciencia, no tenés que verlos, ¿verdad? No tenés por qué trabajar con ellos. Si no te gusta tal cosa, no tenés por qué hacerlos, porque seguramente van a encontrar un lugar en el que puedan hacer bien a los demás, donde además se sientan tan cómodos que el hecho de ayudar sea algo innato, sea algo tan normal como respirar, porque eso es lo que pasa con el tiempo, ¿verdad? Se te olvida que estás haciendo un voluntariado, por ejemplo, yo ni siquiera lo veo como un voluntariado, ¿me entienden? Ya es una forma de vida, ya es, no sé, tal vez porque evolucionamos, ¿verdad? Porque después del volcán justo pasaban las caravanas migrantes, entonces teníamos 2 por 1, ¿verdad? Curábamos migrantes en la carretera y llegábamos a zona cero y sacábamos muertos. Y entonces por eso recibimos los premios, el de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que creo que es el único premio del gobierno que alguna vez me voy a ganar, y el del arzobispado, ¿verdad? Por el trabajo con los migrantes y por el volcán. Esto nos llevó a muchas otras cosas más, ¿verdad? Constituimos la asociación, que es una asociación que responde a crisis humanitarias. Entonces nosotros estamos donde hay una crisis humanitaria y se necesita coordinar y gestionar. Esa es nuestra labor. Entonces hemos estado en muchos otros lugares. Estuvimos cuando ETA y IOTA, estuvimos en Alta Verapaz, en Baja Verapaz. Llegamos al Corredor Seco, donde tenemos una clínica con los que trabajamos con los niños con desnutrición. Entonces, lo que hacemos es que recuperamos a los niños nutricionalmente de forma ambulante. Llegamos, entonces eso es ya fijo y a través de nuestro trabajo con la CESAN, por ejemplo, tenemos casi 6 departamentos en los que tenemos incidencia, eso es decir, gestionar alimentos, médicos, hacer jornadas médicas, peso, talla, etc., etc., etc. Entonces se hizo tan normal todo que ya nada se siente imposible. O sea, cuando tu vida es decir, bueno, si yo tengo, puedo dar, ya no se siente imposible casi nada, ¿verdad? Ya no se siente como, wow, que el chilero lo que están haciendo, sino es como parte de la normalidad, parte de entender por qué si todo el mundo tiene este privilegio, esta gente no puede tenerlo. Porque es lo que te motiva a decir, pero ¿por qué no? Porque si en la antigua sí hay agua, ¿por qué en esta comunidad no? Sí, es Guatemala y todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, entonces vas como encontrando el camino, ¿verdad? Entonces tenemos ya desde el 2018 de estar constituidos
como les digo, hemos tenido incidencia en muchas cosas durante la pandemia, por ejemplo. Teníamos la entrega de bolsas de alimentos para la gente en distintas áreas. Hemos hecho, donde nos han pedido, ahí hemos llegado, ¿verdad? Y como parte de eso, por supuesto, como tengo que estar contando lo que hacemos y de alguna forma soy la directora y esto y el otro, hay mucha gente que después te asocia con alguien que ayuda en general, ¿verdad? Entonces ya no separan a la directora de Antigua Rescate con Sofía, sino que ya tengo, por ejemplo, en el Twitter, que es lo que más manejo, que se llama ahora X, mensajes de gente de, mire, me falta esto, ¿me puede ayudar? Sí, mire, me falta esto, mire. Y entonces ya es divertido porque a veces es como cualquier problema que existe de alguien, de que le falta, no tiene, estoy etiquetada y es como, pero yo, ¿por qué? ¿Verdad? Pero, ¿por qué? ¿Qué le hace pensar a usted que yo puedo hacer eso? Y después digo, pero por lo menos puedo intentar, ¿verdad? Por lo menos se puede tratar de. Entonces hay como proyectos individuales que no tienen nada que ver con Antigua al Rescate, en los que estoy involucrada, ¿verdad? Por ejemplo, tratamientos de niños con enfermedades difíciles, conseguir medicamentos exóticos carísimos, gente que le pasa algo de repente, una tragedia pequeña, en fin, y se hace tan normal, ¿verdad? Se hace tan normal que, por ejemplo, mis hijos se acostumbraron a que, mire, me dijeron que aquí tal cosa, y es como, ah, sí, espera, es mi mamá. Entonces llaman y así como para que su mamá mire qué hace para resolver, ¿verdad? Entonces, eso es en parte lo que un voluntariado hace en uno, lo hace a uno una persona no mejor, sino más consciente de sus privilegios, y eso no es para avergonzarse, ¿verdad? Porque no, pues, de ninguna forma, pero a mí, en general, me cambió la vida en el sentido que hubo muchos conceptos muy arraigados que vivían dentro de mí, que hasta que no los experimenté, no descubrí que no es todo como le dicen a uno, sino que uno realmente tiene que ir, ver y hacer para poder entender cómo funcionan las cosas, ¿verdad? No siempre es todo tan fácil. Hemos trabajado en el Parque de la Industria, por ejemplo. Tuvimos varias intervenciones en el Parque de la Industria y teníamos al presidente actual negando todo lo que nosotros estamos diciendo que estaba pasando, ¿verdad? Y decía, no, puchis, pero ¿qué le cuesta por lo menos no decir nada? Si no va a ayudar, pues por lo menos no estar molestando. Pero no, siempre va a haber como algo que vencer. A veces es como una película de Avengers, lo veo yo. O sea, siempre hay buenos, siempre hay malos, hay intermedios, está el villano, y a veces las cosas no salen como uno quiere, pero la satisfacción es por lo menos intentarlo, por lo menos dar lo mejor de uno, y eso a veces es difícil porque tiene que entender uno que a la gente la ayuda no como uno quiere, sino como ellos quieren. Entonces, para eso necesitas escuchar a la población que vas a atender, que vas a ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, les decía el ejemplo de papel de baño. En todas las crisis donan papel de baño y yo decía, pero va, está bien el papel de baño, pero si yo pierdo todo en el volcán y tengo una semana de estar metida en un albergue, yo necesito calzones limpios, pues. Necesito calcetas, necesito cosas y la gente no lo piensa porque la gente dice, no, bueno, necesito ir al baño. Hay necesidades más intrínsecas que la gente no toma en cuenta porque a veces solo es el deseo de donar por donar y a veces es el deseo de, esto es lo que todo el mundo dice, pero realmente para poder ayudar y generar un cambio hay que escuchar a la gente porque a veces lo que la gente necesita, como les digo, es un calzón, no es una bolsa de alimentos, sino un paquete de calzones porque se pueden enfermar, porque puede pasar esto y puede pasar el otro. Y lo otro, lo más importante, es que eso no se trata de ustedes, no se trata de mí. Un voluntariado no tiene nada que ver con uno. O sea, uno puede estar apoyando, uno puede estar ayudando, pero el personaje principal, el personaje central es la víctima, es la gente que necesita la ayuda. Entonces uno tiene que morir un poco al show de, déjeme que le cuente mi tragedia. No, no, a la gente no le importa tu tragedia, la gente necesita ayuda en este momento, ¿verdad? Y a veces es difícil porque tiene que morir uno un poco a sus ganas de llorar, a sus ganas de la náusea o a lo que sea y decir, no, 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 este no es el momento, ¿verdad? Y es difícil, yo lo aprendí a la mala porque una de las últimas víctimas que sacamos era una niña de 3 años y yo había pasado toda la mañana sacándola y entonces llegó el papá y mi amigo que estaba ahí cerca, me dice el papá, esa no es mi hija, no.
Y dije, mire, pero es su casa, es su terreno, pues yo diría que sí, ¿verdad? Y mire el tamaño. Entonces la colocábamos como sobre una mesa, y entonces llena, por supuesto, completamente cubierta de lodo. Solo veías la orilla, la forma de la niña, ¿verdad? Y entonces estábamos ahí. Y entonces estábamos en eso cuando me dice, no, no es mi hija porque tenía un pantalón que tenía unas líneas azules con rosa. O sea, agarré una botella de agua pura y limpié el pantalón y pude ver las líneas, ¿verdad? Y yo solo sentía como cada vez como su susto. Y me dice, no, porque sus zapatos no eran de este color. Y le limpio los zapatos. Y básicamente bañé a la niña delante de él. Y cuando finalmente que se dio cuenta que era la niña, no podía respirar, ¿verdad? Se quedó mudo y yo lo veía y nadie hacía nada. Entonces al final lo abracé y como al minuto de que lo tenía abrazado, finalmente volvió a respirar y decía, por Dios, ¿verdad? Este señor está viendo a su hija muerta delante de él y lo que no quiere no es aceptar que es ella, sino sabe que es como, no hay a Dios, no va a abrir los ojos, no se va a levantar. No sé, la expectativa que todos teníamos de repente era como, tal vez despiertan, tal vez no pasó nada, tal vez encontramos a alguien vivo y eso no pasó. Entonces, ver a un hombre viendo a su hija de 3 años muerta delante de él y su frustración y su impotencia de no haberla podido salvar, de no haber podido hacer nada, llorando, pidiéndole perdón por haberse ido de la casa esa mañana a trabajar y decías, pero no podía hacer nada, ¿cómo iba a saber él, verdad, que iba a pasar esto con el volcán? Entonces yo quería llorar, obviamente, pero no podía, ¿verdad? Y mi amigo que estaba a la par tenía una hija de 3 años y yo lo volteé a ver y yo no sé qué cara le hice y le dije, ahorita no. Y él tenía los ojos llenos de lágrimas y le dije, no, ahorita no. Porque en ese momento nosotros éramos los encargados de entregarle a su hija, de cuidarla hasta el último momento y no podíamos estar llorando porque no era nuestra hija y no era nuestro tiempo, ¿verdad? Y tal vez era muy traumático, pero no podíamos hacerlo. Y me recuerdo que él se fue con el señor y se fue acompañándolo. Y yo me fui para la morgue y llevaron el cuerpo de un niño de 5 años. Mi hijo más pequeño tenía 5 años en ese tiempo. Y me tocaba prepararlo. Y yo no había caído en cuenta, ¿verdad? Y comienzo a medirlo junto con la forense, que era una australiana. Y me dice, es un niño. Y tiene 5 años. Y yo, ok. Y limpiándolo y todo, y se abre su torso. Y adentro de su torso, perfectamente preservado, estaba su corazón. Y sea de lo más normal, ¿verdad? Porque ya estaba hasta acostumbrada. Me pasa el corazón en la mano para que yo lo separe en una bolsita Ziploc. Y yo con el corazón del niño en la mano y no podía guardarlo en la bolsa y no podía. Y me decía, guárdalo. Y yo, no, no puedo. Y con el corazón en la mano viéndolo. Y decía, ¿qué está pasando? Y yo, este podría ser el corazón de mi hijo. O sea, si las circunstancias de mi vida me hubieran hecho vivir en este lugar, este podría ser el corazón de mi hijo y yo me niego a creer que sea el corazón del hijo de alguien más preservado por el lodo, por todo lo que ha habido aquí. Es irreal y es injusto y estoy tan enojada, pero también quiero llorar porque tengo miedo de abrir los ojos y que no sea como una pesadilla, sino realmente sea mi vida y no sé, la carga fue demasiada y al final terminamos de procesar el cuerpo y yo les dije, ¿saben qué? Hasta aquí llegué hoy y me fui a meter al carro y no podía ni siquiera llorar, sino que me dormí y no desperté hasta que me dejaron enfrente de mi casa. Ahora, yo renuncié ese día a todas las labores y dije, no, no se puede. Pero primero lo tuve que procesar, ¿me entienden? Primero fue como, sí, usted está en shock, usted se acaba de poner como triste, pero tiene que hacerle ganas porque este es el hijo de alguien y ese alguien merece recibir a su hijo y decir, bueno, aquí está, ya puede descansar, ¿verdad? Entonces, eso implica un poco el voluntariado. El voluntariado implica morir un poco uno a su yo. Y yo no soy como muy religiosa, pero yo creo que si en algo podemos encontrar todos el amor al prójimo es en esto, en entender y tener la empatía de decir, no estoy viviendo sus mismas circunstancias, no estoy en su posición, no y puedo imaginar cómo usted se siente porque tendría que haber vivido en sus zapatos y dentro de su cuerpo, pero sí puedo creerle, es un acto de fe, sí puedo creer que lo que usted me está diciendo que siente existe. Y no me importa que yo no lo esté sintiendo de la misma forma, yo estoy creyendo, entendiendo y respetando su dolor. Entonces, cuando haces eso, cuando entendés el dolor de otra persona, aunque no sea el tuyo, aunque las circunstancias no sean las tuyas,
estás hablando de amor al prójimo y estás hablando de la empatía como un acto de fe. Entonces, independientemente de qué tan religioso o espiritual seas, yo por fe entiendo la certeza de lo que no se ve, creo que es la certeza de lo que no se tiene. Ay, ya me revolví. Pero la idea es esta, ¿verdad? O sea, la certeza de lo que no se ve. No lo puedes ver, no puedes ver el dolor de la gente y lo que no se tiene, pero pensás que está ahí, o sea, no tenés ese amor a esa gente, pero cuando te das cuenta, está ahí ese amor. Y entonces cuando ya puedes sentir y entender y comprender un poco lo que la gente experimenta y ves ese amor al prójimo, estás en el lugar adecuado. Entonces ya no necesitas justificaciones, ¿verdad? Porque al final del día, años después, me decía mi hijo así como, mami, ¿y tú por qué hiciste eso, pues? No tengo la más remota idea, le dije, o sea, desde el primer día fue como, esto es injusto, esto no debería ser así. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden tener a sus familias? ¿Por qué no pueden encontrar a sus familias? Esto no puede ser así. Y desde entonces comenzó como una educación con mis hijos y conmigo misma para poder entender cómo es que funciona este país, qué es justo y qué no es justo, no porque lo creamos en base a lo que nosotros vivimos, sino en base a lo que lo viven las víctimas y la gente que necesita la ayuda. Y pues ser voluntario realmente es un privilegio. Es un privilegio poder estar en la vida de alguien en los momentos más pura lata, cuando más necesitan a alguien, decir, yo estoy aquí. No hay otro privilegio más grande que el poder sacar a un ser humano de su zozobra, de su miseria, de su dolor y levantar su vida un poco y decir, ojalá que algún día pueda recuperarse, pueda salir adelante. Y si no lo hace, pues por lo menos ustedes entregaron de corazón lo que tienen dentro de ustedes y les reconforta y les hace mejores personas y no se vuelve atrás. O sea, en el corredor seco, cuando nosotros llevamos voluntarios toda la vida, lo que les digo es, la persona que se va a ir hoy no va a regresar. No va a regresar jamás. Es mentira. No he tenido un solo voluntario que cuando los dejamos en su casa o se bajan del carro no me diga, mire, usted tenía razón. Me digan, no, mentira, usted está mintiendo, es cierto. Todos es como, tiene razón, yo no puedo ser la misma persona. Yo no voy a volver a ser la misma persona. Entonces, sí, el voluntariado es un privilegio y nada, yo tengo solo admiración a la gente que desde el fondo de su corazón y sin ningún otro motivo más que el amor quiere dar un poco de su vida, de su tiempo y hasta de su sanidad mental para ayudar a otro ser humano. Gracias, Fía, por ese testimonio. Yo no sé cuántas veces lo he escuchado y siempre de verdad me impresiona. Y sé que hizo un resumen, pero me gustaría, Fía, que hay algo que siempre me ha impactado de las cosas que has contado y fue cuando te intentaron arrestar. Esta es una historia bien, bien chistosa, pero, o sea, en el momento creo que fue una falta de respeto y una violación completa a tus derechos humanos. Ahorita pues ya Fía lo cuenta re divertido y creo que ya uno lo toma muy divertido. Pero sí es algo que me impresionó mucho, porque cuando uno intenta cambiar un sistema, te vas a topar de que lejos de que el gobierno venga a aplaudirte, te va a violentar y te va a vulnerar. Me gustaría que les pudieras contar un poquito a los qué fue lo que pasó, que realmente la intentaron arrestar por estar haciendo algo lindo, algo Sí, es que humano. tienen que tener en cuenta que era el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Entonces en el gobierno de Jimmy Morales, Pasa bueno, con todos. sí, pero él especialmente tenía un problema muy grande de ego, ¿verdad? Entonces, básicamente, para él, desde el día en que, al tercer día, querían hacer como con el cambray, ¿verdad? Se acabó, pero la gente quería a sus familiares, ¿verdad? Entonces, nosotros llegábamos, a veces nos cruzábamos la barranca, porque además no era como permitido, pero nosotros salíamos de madrugada, bajábamos con los carros, pick-ups 4x4 la barranca, y llegábamos para poder estar allá. Entonces nos mandaban a la policía, nos mandaban al ejército, o sea, se turnaban en los que llegaban a acosarnos, ¿verdad? Y yo, por supuesto, como les digo, tenía una vida muy cómoda, entonces yo no sabía de enfrentamientos con la policía, de mis derechos ante trifulcas, etc. ni nada. Y me recuerdo que yo llegaba a las 3:30, salíamos a las 3:30 de la mañana y estábamos ya a las 4 ahí porque íbamos muy rápido. 4:30. Entonces comenzábamos a armar todo
Y recuerdo que una de esas veces, por supuesto, yo solo trataba con hombres, ¿verdad? Porque yo no conocía a la mayoría de las mujeres porque ellas estaban en los albergues. Entonces yo trataba a los hombres que eran los que llegaban a trabajar a zona cero, que era como le llamamos. Y entonces, recuerdo que una vez ya nos habían mandado a la patrulla y así como, mire, se tienen que venir con nosotros, Canche, me decían. Entonces, mire, Canche, hoy sí me la tengo que llevar. Y yo, no, pero es que mire, y siempre como era aquel miedo, ¿verdad? Qué ansiedad horrible, donde hoy me voy a ir presa, hoy va a ser el día que finalmente me vaya presa, ¿verdad? Entonces me recuerdo que eran como las 11 de la mañana y, y llegó finalmente la policía de Escuintla y fue como, mire, Canche, hoy sí me la tengo que llevar, ¿verdad? Y yo, no, pero mire, bueno, entonces me suben no me pusieron las esposas, pero sí me pusieron como unas porque encima ni tenían suficientes cosas, ¿va? Entonces me pusieron así como cerca y el cinturón de seguridad como para que no me fuera a fugar yo. Yo estaba demasiado a punto de llorar como para fugarme, ni siquiera lo pensé. Y obviamente toda la vida he sido muy obediente, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces a mí me decía el policía, ¿usted se queda aquí? Pues yo me quedo aquí, ¿verdad? Entonces afuera de la patrulla se estaba armando un relajo porque los comunitarios obviamente no iban a dejar que me llevaran, ¿verdad? Y veían mi cara de susto de plano. Entonces habían varios con machetes, uno fue a traer un galón de gasolina y era como, no se la van a llevar y era un relajito. Y en medio de ese relajo yo dije, voy a amar a mi hijo porque al grande, porque si me voy a ir presa, pues por lo menos le voy a decir que su mamá no va a llegar, ¿verdad? Para que esté por lo menos tranquilo y decirle, mira, no voy a llegar a la hora de siempre, pero ya voy a llegar después, no pasa nada, papá va a estar contigo. Y me recuerdo tomar el teléfono y así toda llorosa y mi hijo se llama Santiago. Y yo, Santi, y él, mami, y yo, mi amor lindo, escúchame. Y él, sí, mami, mami no va a poder llegar hoy a tiempo y entonces yo quiero que le hagas caso a papá, voy a llegar después. Y el Santi así como, ok, mami, pero ¿qué pasó? Y así casi que llorando, ¿verdad? Mi amor, es que mami está detenida en una patrulla y probablemente mami va a ir presa, pero tú no te preocupes. Y él me dice, mami, ¿esto es en serio? Y yo, sí, mi amor, yo quería llorar más, obviamente, ¿verdad? Y me dice, mami, hazte una selfie. Y yo como, ¿qué? Mami me dijo, ¿te puedes imaginar qué van a decir mis amigos en el cole cuando le cuente que a mi mamá le estaban tratando de arrestar? Mami, hazte una selfie. Y yo así como, ¿estás loco? Le dije, tu mamá está aquí muerta al miedo, una patrulla a punto de ir a parar al bote y vos pedís una selfie. Y me dijo así como, va. Y entonces fue como cómico, ¿verdad? Yo lo miro muy cómico, porque me dijo pidiéndome una selfie, así como, hijo, no va a poder hacer mayor cosa en la vida porque va a tener antecedentes penales y así como bien traumada. Y mi hijo fresco, ¿verdad? Entonces son cosas como irreales que a mí ahora me causan gracia, obviamente, pero que en ese momento era como, bueno, y los comunitarios, en lo que yo estaba hablando con mi hijo, que quería que me hiciera una selfie, los comunitarios ya habían echado gasolina alrededor de la patrulla, ¿verdad? Y así como, ya después me cayó el 20 como, si estos le prenden fuego a la patrulla, pues yo estoy dentro de la patrulla, me voy a morir aquí también, ¿verdad? Y como, no, no, no. Entonces al final me bajaron los comunitarios, los policías así como, no, no queremos problemas, que no sé qué. Y habían llegado algunos periodistas, entonces los periodistas estaban como, sí, ustedes quieren que los conozcan por ser la gente que está haciéndole esto y no sé qué. Entonces les dieron como mucha casaca y me dejaron bajarme y había un señor y tenía pero es que era un machete gigantesco y entonces me decía, ¿quiere la cabeza de alguno, Canche? Y yo, no, 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 gracias, no, nadie va a cortar cabezas, nadie va a incendiar nada hoy, todos estamos tranquilos. Y ya después, para el final de los días, ya llegaban los policías y básicamente llegaban a refaccionar, ¿verdad? Porque como la gente nos llevaba panes y cosas por el estilo, y como a los policías no les daban comida, básicamente llegaban a refaccionar. Entonces ya eran parte del grupo, o sea, nadie les decía, porque obviamente los podían despedir, pero los policías ya jamás nos intentaron arrestar. Después llegó el ejército y bueno, y cada vez hubo un problema distinto. Pero estamos hablando que era un escenario irreal, que si ahora usted me dice, mire, se quiere ir a meter al pie de un volcán donde puede haber más cosas y donde va a encontrar cuerpos donde menos se lo imagina, en el estado en el que menos se imagina y le van a pasar un montón de cosas bien raras, quiere o no, yo ya la pensaría, ¿va? Pero en el tiempo fue como se fueron dando tan orgánicamente que uno se fue adaptando. Yo siento que si la persona más peleonera que soy el día de hoy con todo lo que he aprendido, de todos los relajos en los que me he metido, estuviera en el volcán, hubiera hecho las cosas de una mejor forma. Hubiera tenido menos miedo, hubiera convocado más prensa, pero es como la garra que va uno adquiriendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Y que además realmente era una historia de horror. Esto era una historia de horror
pero nadie se permitía, por lo menos no nosotros, no los voluntarios, detenernos a pensar así como, esto es horrible, porque si no, no salías de ese trave, era demasiado, una carga demasiado fuerte. Entonces no lo ibas a hacer, ¿verdad? Pero de alguna forma era como, era divertido, ¿verdad? Y era como, tengo fotos que a veces digo, pero ¿y cómo pasó esto? Por ejemplo, las piedras que caían del volcán, mucha gente no tiene la idea. Habían piedras que eran del tamaño de un bus, de una camioneta, ¿verdad? Eran piedras gigantescas que el volcán sacó como que hubieran sido poporopos, ¿verdad? Entonces, no había forma, y toda la gente así como, pero es que, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué vivían ahí? Entonces, como, y yo tenía el mismo prejuicio, ¿verdad? Cuando comenzamos todo esto, decía, pero ¿por qué no se fueron muchachos? O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces después, por ejemplo, hay como varias aristas, ¿verdad? Pero después te enteras que muchos de los repatriados de México se abocaron al gobierno para tener tierras, para regresar junto con sus familias, y el gobierno mismo les vendió a una comunidad que se llama Don Pancho las tierras al pie del volcán que los cafetaleros ya no usaron. Y entonces tenían como un año de acabar de... porque encima no se las regaló, o sea, se las vendió. Tenían como un año de acabar de pagar las tierras y habían construido una bodega porque iban a comenzar a vender café, porque habían sembrado café cuando pasó lo del volcán y se quedaron endeudados como con 1,5 millones de quetzales por la construcción de las bodegas de café, por ejemplo. Por ejemplo, cuando entramos por Santa Lucía, Cochumalguapas, a Santa Sofía, que es otra comunidad que hay que cruzar unos ríos horribles, entras por el ingenio. Y es como, pero si la mayoría de gente que trabaja en estas comunidades, que vive en estas comunidades, trabajan en el ingenio, porque no hay una carretera para que la gente que sale en bicicleta de su casa o a pie, porque son kilómetros de kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Los ingenios son unas moles. O sea, atravesarse un ingenio a pie solo porque no hay una carretera. Pero ¿y por qué no les pueden hacer una carretera dentro de su mismo ingenio a estas comunidades? Porque no toda la gente de la comunidad trabaja en el ingenio y porque no es prioridad del ingenio ayudar a la gente, ¿verdad? El ingenio quiere que la gente trabaje. Entonces digo, la madre. Cosas así que estas aristas las vas viendo, ¿verdad? Entonces no es como, ay, sí, yo porque se me ocurrió venirme a vivir aquí bajo el volcán, qué alegre. Sino hay aristas realmente a todo esto que les ha pasado, ¿verdad? Y hay un abandono institucional del gobierno desde siempre. Entonces, sí, son muchas cosas que son bastante choqueantes, que uno no las conoce, que a nadie se las explica a uno. O sea, no hay una clase donde te diga, bueno, vamos a hablar hoy de cómo estos repatriados les vendieron tierras al pie del volcán, les cobraron 2 millones de quetzales y cuando finalmente las pagaron, los mató el volcán. No hay una clase de este tipo, pero es lo que vas aprendiendo, ¿verdad? Y es una historia triste de un país que es súper poderoso, súper rico en muchas cosas, pero que es saqueado. Entonces, sí, vas aprendiendo. Te digo, tengo fotos donde estoy como una iguana durmiendo encima de una de estas piedras del tamaño de un bus. Y digo, ¿pero qué estaba haciendo yo subida en esa piedra? ¿Por qué? ¿Cómo no me maté? Y de ahí me acordaba que lo que pasaba es que era como un lugar seguro y yo me estaba muriendo del sueño, entonces me había tomado una siesta y algún infeliz me tomó la foto. ¿Va? Aprendí muchas cosas, por ejemplo. Aprendí muchísimas cosas que no necesariamente te enseñan en cualquier lugar y que aprendes a la brava, ¿verdad? Así como cuánto le mide un fémur a un hombre y cuánto le mide un fémur a una mujer, cómo identificar a un muerto en que tiene distintas condiciones muy similares, ¿verdad? Me recuerdo una vez que en un cruce de un callejón encontramos a una señora muerta y habían 2 señoras que se estaban peleando que pensaban que era su mamá que había salido corriendo, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que fue como, bueno, aquí está, vamos a sacarla, y entonces decía uno, esa es mi mamá, no, esa es la mía. Y así como, pero miren pues, espérense un poco. Entonces de repente él con el cráneo, ¿verdad? Miren, pero es que no tiene, digamos que no tenía dientes en la parte del cráneo. Y dice, esa es mi mamá porque mi mamá está sholka. Y decía el otro, no, esa es mi mamá porque no sé qué. Entonces, revisabas para ver si los dientes faltantes se habían caído o se habían botado como parte de algún impacto, ¿verdad? Y de repente dentro de la tierra al final encontramos como un brasier gigantesco, ¿verdad? Y entonces, mire, eligió qué pena me da preguntarles esto, pero este es el brasier que corresponde al cuerpo, entonces tal vez los atributos de alguna de su mamá nos ayuda. Y dice uno todo abusivo,
No, esa no es mi mamá, porque mi mamá las tenía como las suyas. Así como, ok, ok, está bien, ¿verdad? O sea, ese tipo de identificación. O sea, encontramos mucha gente también con mucho dinero, por ejemplo, con 10,000 o 15,000 quetzales entre la bolsa, porque dijeron, salgo y me llevo todo lo que tengo y llevaban el dinero entre la bolsa. Encontramos muchas cosas así muy que nadie espera encontrar. Vimos muchas cosas horribles, pero les digo, no había no sé, no había una histeria colectiva, no había un trauma colectivo, era como, esto se tiene que hacer, esto se va a hacer, vamos a sacar a los muertos. Versus, por ejemplo, no me puedo imaginar, así como en el Cambrai o en el Naranjo, que los muertos están de 2 días o 3 días, donde la gente todavía está en otras condiciones, porque eso es mucho más traumático, me puedo imaginar yo. Pero nosotros vimos gente que estaba, perdón por la expresión, bien muerta. Y era gente que no conocimos en vida, que era lo más importante. Yo nunca fui a ninguno de los velorios ni entierros de nadie, porque en esos velorios y esos entierros hubiera encontrado las fotos de esta gente cuando estaba viva y entonces eso sí hubiera sido demasiado triste porque yo tenía el recuerdo de cómo eran ellos en muerte, cómo yo podría describir las características importantes de su cráneo, las manos, la condición de descomposición, todo lo que fuimos aprendiendo, pero si yo fuera a esos velorios o a esos entierros, me hubiera dado cuenta que quién era la mamá, quién era el papá, cuánto les dolía y eso sí hubiera sido intolerable, ¿verdad? Eso sí hubiera creado probablemente en mí un trauma más grande. Sin embargo, el hecho de que no los conocía, que no tenía un afecto particular, un conocimiento particular de cada uno de ellos, aunque con el tiempo, por supuesto que lo fuimos conociendo, lo fuimos sabiendo, porque sus familiares estaban a la par de nosotros, hablándonos, contándonos de lo que hacían en vida mientras nosotros estábamos escarbando la tierra para tratar de encontrarlos. Entonces, es un aspecto distinto, ¿verdad? Entonces, no les puedo decir que tal vez soy una piedra, pero no existe en mí un trauma, no tengo pesadillas, nunca tuve pesadillas, nunca tuve nada. A mí la ansiedad que me mataba era pensar, hoy va a ser el día en que sí me van a arrestar, hoy va a ser el día en que van a bajar los flujos y nos vamos a morir todos. O sea, eran otro tipo de preocupaciones, pero nunca tuve sueños feos, nada, sobre nadie, sobre ninguna de las personas. Después de un tiempo tal vez uno se va poniendo un poco más duro, ¿verdad? Y ya no piensa en muchas cosas más, pero también después de un tiempo vas entendiendo lo que es realmente importante. Y es la última para que no aburrirlos. Recuerdo que estábamos en uno de los agujeros y el volcán estaba tronando horrible, ¿verdad? Entonces teníamos que evacuar rápido, teníamos a alguien en una torre que estaba pendiente siempre de cómo estaba el volcán para poder evacuar a tiempo. Y entonces recuerdo que todos comenzaron como a reunir el equipo, así como, no, el volcán está mal, vámonos, que no sé qué, y comenzaron a recogerlo. Y yo estaba sacando una chica de 14 años, ¿verdad? Que estaba en su casa y que había quedado como acostada, entonces de la mitad de su cabeza para adentro se había hecho como una piedra, estaba como dentro de una pared la mitad de ella. Entonces yo estaba de sacarle y todo, y tronaba el volcán y todos molestándose, como vámonos, vámonos. Y yo, sí, ya me falta poquito, ¿verdad? Porque mi intención era sacarla completamente, porque si llovía y se volvía a cubrir la casa, la perdíamos, pues. Y entonces recuerdo que estaba yo tratando de sacarla y tenía el pelo largo, tenía el pelo bastante largo. Y yo me recuerdo que fue como cortarle el pelo y nos vamos, o nos vamos a morir todos y vos estás ahí de necia, ¿verdad? Y en algún momento dije, oh, no le voy a cortar el pelo, bien necia, de verdad. Y fue como, no, ¿yo por qué le voy a cortar el pelo a ella? Si cómo cuesta, mujeres que nos cresta el pelo así de largo y lo tiene tan bonito. Y bueno, me tardé un montón de tiempo más, ya habían guardado absolutamente todo. Y me recuerdo que finalmente la saqué y me dio tiempo de llevarla a la morgue. Y cuando la llevé a la morgue, su mamá que ya estaba esperando ahí, lo primero que me dijo fue, le dejó su pelo. Me dijo, sí, es que yo vi que se lo iba a cortar. No, le dije, yo no le iba a cortar su pelo, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, mire, usted no tiene idea de cuánto le agradezco que no le haya cortado el pelo porque mi hija pasaba tanto tiempo cuidándose su pelo y era como, tomaba todo el tiempo del mundo en peinarse, en cepillarse y en la noche antes de dormir se le hacía una trenza y me hubiera dado mucha tristeza que le hubiera cortado su pelo. Por supuesto, ya no tenía demandas hacia mí de, sáquela con el pelo, no quiero nada, ¿verdad? Sino que realmente lo que ella me decía era como, era su pelo, ¿verdad? Era su orgullo y obviamente yo no hubiera podido cortarle el pelo a alguien. O sea, ¿se imaginan ustedes no tener la garantía de que, yo no sé, en la muerte la gente haga lo que quiera con uno, pues? Me acuerdo cuando mi mamá se murió de cáncer
y con mi mamá era médico, entonces mi mamá ya sabía que se iba a morir, básicamente solo estábamos esperando el momento en que falleciera. Hicimos las listas de qué quería que le dejara a cada persona y yo así con el corazón como, mamá, mi tal vez todo va a estar bien. Y mi mamá, no, 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 poneme atención porque después no quiero pleito por mis cosas. Y como, mamá. Y me recuerdo mucho, ¿verdad? Que mi mamá me decía así como, hay cosas que son muy importantes para la gente en la vida, no puedes quitárselas en la muerte. Entonces, como mi mamá ya sabía que a mí me iba a tocar vestirla y todo lo demás, me dijo, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero mi mamá era muy coloquial y me dice, "¡Ah! No me vas a dejar que me pinten como puta, mija. Ay, me envías tú porque yo no voy a soportar eso". Entonces, obviamente me tocó vestir y maquillar a mi mamá, ¿verdad? Que era un momento horrible, pero mi mamá me había dicho que no quería verse bien, ¿verdad? Entonces yo como no le iba a cumplir a mi mamá. Entonces lo mismo me pasó en el volcán, ¿verdad? Entender qué es lo importante para la gente, porque esa mamá le hubiera dolido mucho su corazón ver que yo le cortaba el pelo a su hija, que era su orgullo, ¿verdad? Entonces, parte de eso fue crecer en ese sentido de entender que hay cosas que para la gente son importantes, aunque para uno no tengan sentido, pues, ¿entienden? Yo le hubiera podido decir, mire señora, si no nos vamos ahorita, nos va a caer el volcán encima otra vez, vámonos. Pero dije, ¿por qué? ¿Por qué le vamos? O sea, alguien que no quiere tener el pelo largo, no lo tiene largo, pues. Entonces era como, no, no lo voy a hacer. Y además teníamos como el asunto de que había un sentimiento de respeto muy grande. O sea, generalmente la mayor parte de las mujeres las saqué yo, porque la gente, los hombres especialmente, no querían que los otros rescatistas sacaran a sus mujeres y si estaban en distintas formas de descomposición, ¿verdad? Habían unas que estaban como muy enteras, entonces esa gente no querían ellos que las viéramos de alguna u otra forma, entonces las sacábamos, las mujeres, ¿verdad? Las sacaba yo. Entonces es eso, ¿verdad? Son anécdotas que son, perdón, tal vez son como muy fuertes para ustedes, pero les digo, durante todo ese tiempo, eventualmente, incluso por la propia, lo veo como un instinto de supervivencia, uno va adaptándose a estas circunstancias espantosas para poder ser mejor, ¿verdad? En lo que está haciendo. Gracias, Fía. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo rápidamente me gustaría que respondieras que siempre ha sido sobre políticas públicas, ¿verdad? El hecho de que te tocó llegar al Congreso y gestionar presupuesto, pero siempre me ha llamado la atención y siempre es una pregunta que te hago, el hecho que no te dieran a ti y a tu organización el presupuesto, sino que se lo dan a otra institución y no Fue un hubo como... berrinche, no fue un berrinche de la Conred, o sea, realmente nosotros lo gestionamos, nosotros fuimos parte de un montón de mesas de trabajo donde se perdía el tiempo y no se hacía absolutamente nada, pero eventualmente hubo como una confrontación entre los ministros, ¿verdad? Entonces habían diputados y esto y el otro, y entonces la pregunta era, señor ministro de Salud, ¿qué hizo usted para las víctimas? Nada. ¿Puso clínicas móviles? No. ¿Hizo tal cosa? No. Y cuando decían mentiras, todos así como, no, eso no es cierto, aquí están las fotos y eso no pasó nunca. Entonces fue como, no fue a la buena, o sea, no fue a la buena porque el proceso incluyó confrontarnos, ¿verdad? Con los diputados, con los ministros, obviamente, con la Conred, con Cabañas, y entonces después, por unanimidad, votaron los diputados, se presentó la iniciativa y los diputados votaron por unanimidad, o sea, no hubo un diputado que se atreviera a decir, no, no queremos apoyar esta iniciativa. Pero básicamente fue como, bueno, lo vamos a hacer, pero esta vez no queremos que lo hagan profesionales. O sea, era una forma de denigrarnos también, ¿va? Que lo hagan profesionales. Y ahí era donde les decía, pues que lo hagan profesionales. O sea, ¿usted cree que voy a pelear? Yo lo que quiero es que se haga, pues. Yo lo que quiero es que se implemente. Y entonces hicimos un montón de cosas, pedimos un montón de cambios en políticas públicas, pero el país no está preparado, la política no es todo, es como muy político, ¿verdad? Entonces no están preparados para estos cambios porque nosotros pedíamos que el tiempo de búsqueda de la gente no fuera de 72 horas, sino que eran más tiempo para buscar a la gente en los desastres naturales. Pero al gobierno no le gusta eso porque significa una inversión más grande de dinero, de recursos, etc., ¿verdad? Y lo que el gobierno quiere siempre en los desastres naturales, que usualmente son causados por el abandono estatal, es que haya más exposición ante el mundo, que son una bola de ineptos. Entonces, no quieren. Entonces, 72 horas es como lo básico y no lo quieren cambiar y no lo van a cambiar hasta que alguien no los obligue a hacerlo, porque así por voluntad propia no lo van a hacer. Entonces, la condición fue esa, fue como, pues sí, está el dinero, pero
la asignación presupuestaria y fue como básicamente lo va a hacer la Fundación de Antropología Forense. Y para mí fue muy bueno, maravilloso, pues, o sea, si la fundación lo va a hacer y probablemente, y son profesionales y lo pueden hacer mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros lo que queríamos es que hubiera ayuda, que hubiera apoyo. Entonces, eso fue lo que se logró. Y el tiro, además, era que con la Fundación de Antropología Forense es la primera vez en la historia de la Fundación de Antropología Forense que ellos trabajan para el gobierno. O sea, si se han dado cuenta, la Fundación de Antropología Forense ha estado a cargo de las búsquedas de restos de las víctimas del conflicto armado interno, de otras cosas, de masacres, de esto y del otro. Entonces, básicamente son como un poco antagonistas del gobierno, pero en este caso, el gobierno le pidió a la Fundación de Antropología Forense que aceptara el trabajo. La fundación hizo su presupuesto, sus costos, obviamente a ellos se les pagó, ¿verdad? No fue un trabajo de voluntariado, la Fundación de Antropología Forense cobró por esto. El detalle es que lo que sobrara del dinero tenía que volver a las arcas del gobierno, ¿verdad? Pero, o sea, realmente más allá de ver que si sí, que si no, lo que a nosotros nos interesaba era que el resto de gente que hacía falta por sacar, que ya no nos habían permitido sacar, pudiera llegar a sus familiares, ¿verdad? Y después de esto, pues vino la gestión de las urnas, después vino la gestión del lugar donde poder enterrar las víctimas que se encontraron porque no pudieron ser identificadas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero eso ya se hizo con fondos privados de gente que donó. No, la Fundación de Antropología Forense devolvió todo el dinero que no usaron dentro de la búsqueda. Todo, completamente. O sea, lo que les quedó, eso devolvieron ellos al gobierno. Pero básicamente fue por eso que no estuvimos nosotros. Primero, porque ninguno de nosotros era un antropólogo. Y segundo, porque la fundación obviamente tiene la credibilidad, ¿verdad? Entonces eso era importante para el gobierno y que con Red obviamente nos odiaba. Entonces no nos iban a dar el gusto de seguir buscando porque eso nos daba más fama, nos hacía más comunicativos y eso era lo que el gobierno más odiaba, ¿verdad? Como parte de su persecución estuvimos encerrados un par de veces con el encargado de diálogo de Jimmy Morales en un cuarto donde nos quitaron los teléfonos y nos querían hacer firmar papeles, o sea, fue una época oscura, ¿verdad? Pero para ese entonces ya teníamos un poco más de garra, entonces como, no va a firmar nada, así como, no va a firmar nada. Pero sí, había mucha represión, había mucho enojo de parte del gobierno porque les hubiera gustado acabar con todo. Y puede ser, no estoy segura, que también estaban un poco molestos porque en algún momento, cuando ya no se permitió la búsqueda, los comunitarios tomaron la carretera, ¿verdad? Entonces no había forma de que las cosas que venían de Escuintla, del puerto y de todo lo demás pasaran por la RN14, digamos. Y lo que implicó millones de millones de millones de millones en pérdidas, ¿verdad? Tal vez estimaban que eran unos 40, 50 millones de quetzales de pérdidas el tiempo que ellos bloquearon la carretera. Pero la consigna era bastante simple, ¿verdad? Nosotros queremos a nuestra gente, déjenos seguir buscando, no les estamos pidiendo absolutamente nada más que no nos molesten, que nos dejen buscar en paz. Y finalmente el gobierno entendió, ¿verdad? Que es lo importante. Gracias, Fía. ¿Alguien de los que está presente quiere hacerle una pregunta a Fía antes de concluir? Sí, estoy soltera. Si estás soltera. Sí, Elba. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por todo lo que compartió con nosotros. Creo que abarcó no solo la experiencia de lo que fue como esta tragedia, sino que también su vivencia desde el lado personal. Y creo que habló de muchas cosas. Creo que todos en Guatemala estuvimos pendientes de lo que sucedió en ese momento y muchos trataron como de aportar su granito de arena desde lo que podía, ¿verdad? Pero a pesar de que estaba en noticias y en redes sociales, pues hay muchas cosas que ahorita contó que uno no se imagina y ni siquiera se puede imaginar que pueda llegar a pasar. Y claro, en el momento uno piensa lo que necesitan es alimentación o ropa y tal, sin darnos cuenta de que el hecho de encontrar el cuerpo de un familiar es una necesidad también, ¿verdad? Y creo que es algo
que desde que empezó al principio para mí era como un poco complicado de comprenderlo, pero luego fue profundizando y de verdad, mil gracias por compartir esa experiencia. Y creo que a raíz de todo lo que platicó, yo sí me quedé con la curiosidad de qué pasó con los sobrevivientes de esta tragedia, si fueron, no sé, encontraron un lugar donde vivir o regresaron a las viviendas, si es que hubo forma de Mm, regresar o qué fue de ellos o qué es de ellos en la actualidad. Ahora, bueno, te voy a contar. En ese tiempo se le ocurrió a Jimmy Morales, estaban en unas cosas que se llamaban Atus. Los Atus estaban en Escuintla, cerca de la Coca-Cola que está en Escuintla. Y los Atus eran unas casas de madera que hicieron unos militares gringos, los del Navy. Se vinieron a hacer casas de madera, pero se pusieron muy optimistas los gringos y entonces les pusieron paneles solares para que tuvieran luz. O sea, el primer contacto de que alguien la casa 1 enchufó una plancha y en la casa 2 una secadora de pelo, se fueron todos los paneles solares, ¿verdad? Entonces no tenían luz. Esto es como una idea, ¿verdad? Que yo sé que uno quiere que las víctimas tengan lo mejor, pero les pusieron paneles solares, pues bueno. Y entonces eran casas que tenían solo como una ventana y una puerta donde cabía máximo una cama matrimonial y esa era la casa que tenía cada familia. Estuvieron en los Atos un tiempo, había plagas de cucarachas, una vez tuvimos que ir a atenderlos porque había una plaga tan grande de cucarachas que había un bebé que las cucarachas casi le habían comido media oreja, ¿verdad? La habían dejado en su cunita y las cucarachas se habían comido media oreja. Entonces después se le ocurrió a Jimmy Morales que era demasiado la presión, entonces iban a construir unas casas hermosas. Se pusieron a cotizar y todo, la gente, había un terreno que le expropiaron a alguien, no me recuerdo quién, y para ahí los iban a llevar. El problema era que estas casas nuevamente estaban construidas en base a necesidades que la gente no tenía. Entonces, todos ellos, todos los que vivían en San Miguel Los Lotes, por ejemplo, no eran agricultores, pero sí tenían cultivos en su casa para consumo independiente. Entonces, las casas que les hicieron en este otro lugar tenían medidas ridículas, o sea, eran unas mini casas. El gobierno no les dio la luz, por ejemplo, ellos tuvieron que pagar la instalación de la luz, la instalación del agua, y en algún momento los comunitarios se rebelaron, ¿verdad? Dijeron, yo no quiero esta casa, o sea, esto no es lo que le va a hacer bien a mi familia, así no vivíamos allá. Y entonces me recuerdo que fue un sábado en la mañana, nosotros habíamos llegado a hacer algo, y de repente la empresa constructora se quejó con Jimmy Morales de que los comunitarios no dejaban entrar a las máquinas para comenzar a trabajar porque no estaban de acuerdo, obviamente. Y llegó la policía y nosotros pensamos que la policía nos iba a defender y lo que hizo la policía fue agarrar a macanazos a toda la gente. Eso fue una masacre, ¿verdad? Porque entonces menos mal estábamos ahí porque de una vez curamos a la gente, pero fue una masacre hasta que finalmente los amenazaron. Básicamente el gobierno de Jimmy Morales les dijo, miren, esto es lo que hay. Si ustedes no reciben, no van a recibir nada más. Entonces, o lo reciben o no va a haber nada, pues. Y ya después de que los habían golpeado, les robaron los teléfonos, les quitaron los teléfonos donde habían grabado todo, pues a la gente la desgastaron a tal punto que dijo, bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces aquí viene algo más, el concepto de que las víctimas son perfectas, ¿verdad? Las víctimas de una tragedia no son perfectas, son gente a la que le pasó algo horrible. Entonces, cuando uno entiende esto, yo les voy a explicar algo, perdón, Lea, por ejemplo, es como un paciente con cáncer. Por Dios, tienen cáncer en el cuerpo, ¿por qué tienen que estar llorando y ser buenos y tiernos y nobles si sienten que se están muriendo? O sea, yo, si tuviera alguna enfermedad así, probablemente sería el tiempo donde yo sería una desgraciada, ¿va? Porque estoy enojada con el mundo, con la vida, porque me está pasando esto, entonces, ¿por qué tengo que ser amable? Entonces, las víctimas no son ni perfectas, ni amables, ni son como, o sea, cuando en las películas se muere alguien es como, era tan bueno. No toda la gente que se muere es buena, no todas las víctimas son amables, no toda la gente es perfecta, ¿me entienden? Y en esa comunidad, por ejemplo, de San Miguel Los Lotes, habían reportes de actividades criminales de algunas de las gentes que vivían ahí y probablemente era cierto, ¿va? Pero eso no quiere decir que por eso te tengas que morir de una forma tan horrible. ¿Ya me entienden? Es como la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresarnos y probablemente a mí no me va a gustar lo que tú vas a decir, pero eso es la libertad de expresión. En que digas lo que digas, sapos y ranas que salgan de tu boca, es tu derecho decirlo y yo tengo que pelear por tu derecho de decir lo que tú quieres decir, aunque no me guste, aunque sea una gran tontera.
Lo mismo pasa con las víctimas, sin importar si era, yo qué sé, alguna vez se había robado algo o algo por el estilo, eso no quiere decir que toda su familia tenía que morir calcinada viva, pues. Entonces, eso es lo difícil, ¿verdad? Encontrar esa forma de entender que las víctimas no son perfectas y que las víctimas no van a actuar, porque yo quería que pelearan. Yo así como, no, no reciban nada, que no los amedrenten. Y después digo, ¿y con qué derecho le estoy pidiendo yo que regreso a mi casa, a mi cama, a mi regadera, a mi jardín, que no acepten algo con el riesgo después, de que después no les den nada? O sea, fue una cabronada de parte del gobierno, pero al final todos aceptaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en estas comunidades que se crearon, juntaron varias comunidades que habían sido afectadas y a las víctimas directas. Entonces, San Miguel Los Lotes fue la comunidad más afectada, donde más gente falleció. Y el gobierno de Jimmy Morales aprovechó para meter ahí a esta gente que les digo que había regresado de México después de haber estado exiliada un montón de tiempo. Y entonces había mucha animosidad entre las víctimas directas que habían perdido todo y la gente que no había perdido nada, pero que se había caído su techo porque se le había llenado de arena. O sea, les dieron lo mismo, no tuvieron el tiempo de hacer estudios, de hablarles, de ver cómo se iba a hacer. Lo que Jimmy Morales quería hacer era salir de ellos porque ya estaba harto de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que estas comunidades son como comunidades ahora, no fantasmas, pero la mayoría de la gente que vive ahí es gente a quienes las víctimas del volcán y toda la gente que fue movilizada y evacuada por la emergencia les alquilan porque no pueden vivir ahí porque no tienen lugar ni para cosecha, ni caben sus familias, habían familias de 10 miembros. Entonces, fue un relajo. O sea, ellos se quedaron con una propiedad, ganaron una propiedad, digamos, pero no pueden vivir en ella porque no tienen los requerimientos mínimos para que ellos puedan vivir realmente. Entonces, te digo, fue como feo por eso, ¿verdad? Porque el gobierno no se tomó el tiempo de hacer un estudio y ver quién necesitaba qué, o sea, qué comunidad había perdido qué para poder ver de qué forma se le ubicaba. Y yo decía, por ejemplo, darle prioridad a la comunidad de San Miguel Los Lotes, que fue la que perdió absolutamente todo. Pero fue un desorden, fue un caos demasiado grande. Yo les digo, pero puede ser que se haya tenido que llevar a cabo ciertas actividades ilícitas, ¿verdad? Como la entrada de furgones con alimentos y ropas por algunos lados para que la policía no los detuviera, porque la orden era del Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora Sandra Jovel, lo que había ordenado era que no quería nada en especie, sino todo lo quería en efectivo. Entonces, el gobierno de Jimmy Morales se llenó las bolsas de dinero de la cooperación internacional que fueron entregadas para ayuda de las víctimas del volcán y que eventualmente no recibieron nada, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir todo. Muchas gracias. No, con gusto. Gracias, Fía, por tu experiencia. La verdad es que son historias reales, documentadas, que por más que querramos ocultarlas, hay una realidad que tiene peso, ¿verdad? Y eso es lo que hace un voluntariado, hacer lo que el gobierno no va a hacer lo que el Estado no va a hacer y mover todo un sistema a base de una voluntad propia. Entonces, para terminar, Pía, ¿qué consejo le darías a los voluntarios que están tomando, que muchos ya hacen algo por el país? Aquí hay también de otros países, tenemos de México, El Salvador. Entonces, y que también tienen la voluntad de querer hacer algo en sus países. ¿Qué consejo le darías para cerrar esta sesión? Que yo les diría que siempre va a haber gente que les va a decir, ay, no, mejor lo hubiera hecho así. Y entonces mi instinto violento, la respuesta que yo tengo es como muy colorida y es como, antes la joda, venga a hacerlo usted, ¿verdad? Porque si yo estoy en el lugar, yo estoy trabajando y dejando mi tiempo, mi corazón, mi esfuerzo, mis ganas, mi seguridad física, mental, haciendo las cosas, puedo tomar su consejo, pero eventualmente no va a compararse su consejo con el conocimiento que ustedes van a adquirir estando en el lugar. Porque a veces les van a decir, ay, esto funciona de esta forma, y ustedes van a llegar y van a darse cuenta que eso no funciona de esa forma. Entonces, no tengan miedo de cambiar las cosas, no tengan miedo de decir, pero ¿por qué tenemos que hacer esto así?
¿Pero por qué? O sea, ¿pero qué? O sea, escribieron el manual hace 50 años, pero ¿podemos cambiarlo o no? Puede haber terapias alternativas, pueden haber un montón de cosas. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esta forma? O sea, no les estoy diciendo váyanse a pelear con todo el mundo, pero sí les estoy diciendo que si ustedes se dan cuenta que hay una forma mejor, más humana, más fácil de hacer las cosas, pueden luchar por implementarla, porque eventualmente en la lucha no van a estar solos. Y cuando al final ustedes logren cambiar la vida de alguien solo porque se atrevieron a decir, no, me parece que podemos hacer algo más, esa es una satisfacción, pero increíble, ¿verdad? Entonces, nosotros, yo les digo, la diferencia vital, por ejemplo, entre lo que hacemos ahora en el corredor seco y lo que hicimos en el volcán, es que en el corredor seco nosotros tratamos con niños con desnutrición severa que están a media hora de morirse. Entonces, cuando tú ves a esos niños y entendés que son seres humanos vivos que hay que salvar inmediatamente, te parte el alma, te parte el corazón porque es una realidad demasiado grande. Sí, te hace cuestionarte absolutamente todo. Entonces, en ese momento es más urgente la ayuda se hace distinta, ¿me entienden? En el corredor seco tiene que ser todo ya, porque si no actúas ya se van a morir. Versus en el volcán era como, bueno, hay que sacarlos. Y encontrás que hay mucha gente que te dice, ay, no, si yo tuviera que escoger entre salvar que se mueran los niños a sacar un montón de muertos, yo salvaba a los niños. Claro, porque esa es tu necesidad, pero no la necesidad de la gente. Entonces siempre es importante escuchar al corazón de la gente que está pasando un mal momento para poder entender cómo les puedes apoyar. O sea, no es como, ay, hay un niño con desnutrición crónica, le vamos a regalar una bicicleta para que se entretenga. Entonces, tenés que escuchar la necesidad de la gente antes, tenés que encontrar en tu corazón una forma de decir, sí, yo en mi persona lo haría de otra forma, pediría otra cosa, pero ¿qué quiere usted? Y lo más importante siempre es, ¿en qué puedo yo servirle? Versus el Salvador Blanco de yo vengo a ayudar. No, déjeme servirle, déjeme ser la persona que en algo pueda aportar a su vida, deme ese privilegio. Porque rescatar a un ser humano de cualquier circunstancia es un privilegio. Gracias, Fía. Bien, alguien de los voluntarios que quiera cerrar la sesión de hoy. Estamos a 15 minutos, así que los que tienen tarea pendiente la hacemos la próxima semana en exposición. Ya saben lo que tienen que hacer. Alguien que cierre esta sesión y se despida de Fía, un voluntario activo, por favor. Y hablé mucho, ya los aburrí, están dormidos. No, la verdad es de buenas que noches. es una experiencia. Adelante. Buenas Gracias. Gracias por haber contado su experiencia. Realmente me quedo con muchísimo y el saber que, como dicen pues las personas que queremos ayudar no son perfectas y saber que nosotros tampoco, ¿verdad? Porque sin duda alguna vamos aprendiendo en el transcurso de las situaciones. Por ejemplo, pues nosotros tenemos un voluntariado para personas con cáncer y también vamos aprendiendo porque aunque yo tenga la experiencia, ¿verdad? Yo estoy haciendo la práctica. No quiere decir que lo que yo necesite lo necesiten las demás personas, ¿verdad? Entonces, me deja el poner atención, el preguntar qué necesitas, porque como bien dice usted, el ayudar es un privilegio, no solo imagínense para las personas que uno ayuda, pero también para nosotros, ¿verdad? Yo en mi caso, pues en este transitar, encontré mi propósito de vida que es servir. Entonces, ¿qué más privilegio el poder servir a personas que sé que están pasando por un proceso difícil? Mi admiración total, realmente creo que la escuchaba y decía, yo no podría tener el corazón de un niño en mi mano, pues, o sea, yo no podría sacar a un niño o a una señora sabiendo que le tengo que ir a avisar a la familia, pero mi admiración, realmente creo que hizo una labor impactante y que creo que se tiene que compartir también, ¿verdad? Porque muchas gracias. Supimos lo de una piedrecita, ¿verdad? A comparación de todo lo que usted vivió
y sí nos ayuda también a seguir y luchar realmente, ¿verdad? Por lo que creemos y por lo que sabemos que es lo correcto. Y pues nada, gracias. Gracias por compartirlo. No, muchas gracias a ustedes por la paciencia. La verdad es que es eso, ¿verdad? Estar consciente de las imperfecciones que tiene uno, pero voluntariado hace eso con uno, lo va puliendo. Uno es como una piedrecita llena de estías y el voluntariado te va puliendo. Y al final del día, la realidad es que encontrar luz en otro ser humano da esperanza, que dar luz a otro ser humano es la forma más pura de amor, porque es alguien que, ¿qué te importa? ¿De dónde salió? ¿Cómo vivió? Nada. O sea, dar amor incondicional de esa forma. Todos ustedes que hacen un voluntariado, que lo consideran, que lo hacen en el tiempo en el que lo hagan, esa labor que ustedes hacen es la forma más pura de amor que existe, porque es gente que ustedes no conocen, a quien no le deben nada, a por quien no tienen ningún vínculo, y sin embargo van a estar ahí presentes. Una vida que ustedes salven, una vida a la que ustedes contribuyan, ya están hechos de por vida, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Y entonces pasen feliz noche. Muchas gracias, Pía, por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Feliz noche. Feliz noche, un abrazo a todos. Bye, muchas Bye. gracias. Gracias por la Feliz paciencia. noche. Chao. Adiós. Feliz noche a todos. Dios salva Lilian.